Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la Tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar con ustedes en una emisión más de este su espacio. Sean ustedes bienvenidos, amigos cibernautas. Es un placer, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy miércoles 6 de diciembre, amigos cibernautas. Ya pues ya estamos en el último mes del año. Increíble, imposible de creer, pero pues ya prácticamente nos echamos otro año, o otro año se nos echa encima, como usted quiera entenderlo. El caso es que el tiempo transcurre, pues como dicen todos, inexorable, pues incontenible y pues imposible de detener, amigos cibernautas. Y lo único maravilloso y lo único bonito de este mundo es tratar de estar bien siempre, y sobre todo con la familia, ¿no? Con la gente que lo rodea, a la familia, a las personas que están alrededor de uno. Así que yo creo que es lo más importante, amigos cibernautas. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Ya debe estar usted enterado que fue aprobada la Ley General de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, y al parecer hoy se tiene que discutir en el Senado lo de su, pues digamos ya el complemento de esta aprobación, ya sea para hacerle alguna modificación o aprobarla en su totalidad. La Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, es un procedimiento, tiene que enviársela al Senado de la República. Y bueno, el día 30 de noviembre fue aprobada esta ley. Y bueno, esta ley de seguridad interior, que tiene pues muchas cosas, hablan de muchos datos que pues hacen pensar que las Fuerzas Armadas, para la que fue creada esta ley de seguridad interior, pues tendrán más facultades, pues como también para realizar incluso actos de investigación, prácticamente sustituyendo al Ministerio Público. Llevarán a cabo cualquier intervención telefónica, y o en su caso también podrán disolver. Así se ha discutido, así lo han visto muchos analistas, cualquier manifestación social que ponga en riesgo, desde luego, la estabilidad política de nuestro país. Con mayoría priista y sin cambios, fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, y pues como le acabo de decir, tiene que ir al Senado. Esto fue el 30 del mes pasado. Ahí hubo varios desacuerdos. Se alcanzaron 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. Así, en esto, la Cámara de Diputados lo aprobó en lo general el jueves del mes pasado, y que regula pues la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y que en los términos en que la impulsó el PRI es rechazada, escúchelo usted muy bien, por organizaciones ciudadanas y partidos de la oposición,
al señalar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de derechos humanos. La gran discusión que se hace hoy en día es que en la broncota esta en la que nos metió Felipe Calderón Hinojosa al declararle la guerra al narcotráfico, pues hizo que la escalada de violencia, de por sí debemos de decirlo, las Fuerzas Armadas siempre han estado fuera, pero con otras tareas, ¿no? Antes se dedicaban a destruir los cultivos de marihuana y cosas así más o menos. Pero a raíz de esta lucha en la que Calderón ha llevado al derramamiento de sangre en todo el país, las fuerzas federales tuvieron que salir prácticamente de sus cuarteles para enfrentar al crimen organizado. No solamente lo que es el narcotráfico, sino todo lo que gira alrededor de este gran negocio ilícito que hoy mantiene a nuestro país pues prácticamente en un charco de sangre, amigos cibernautas. La Ley de Seguridad Interior, amigos cibernautas, que fue aprobada, repito, ha sido rechazada por muchas organizaciones ciudadanas y pues desde luego el comandante supremo, que es el presidente de la República, tiene varias cuestiones ahí como comandante supremo que hacen pensar que él pudiera utilizar también a las Fuerzas Armadas en cualquier hecho social que pues a su punto de vista pudiera tener o meter en un grave problema de seguridad nacional al país y ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas. La ley está aprobada el 30 de noviembre, pues establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún punto del país cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas locales o federales resulten insuficientes para hacer frente a la amenaza. Bueno, esta es una parte importante. En esta ley de seguridad interior hay 8 puntos importantes. En el artículo, 8 puntos importantes que hay que resaltar de esta ley interior. Por ejemplo, 8 puntos claves pues de la ley de seguridad interior que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que bueno, ya lo sabe usted, el presidente de la República dijo que era una imperiosa necesidad, ¿no? Bueno, en estos 8 puntos claves, por ejemplo, en el primero, el artículo 11 establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de la legislatura de las entidades federativas la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, una intervención del ejército y la marina en las zonas de conflicto, cuando se identifiquen, repito, amenazas de seguridad interior. Otro punto es que al existir las condiciones de amenazas ya mencionadas, como le acabo de decir, el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá dentro de las primeras 72 horas siguientes la declaratoria de protección a la seguridad interior. Bueno, otro punto es en el artículo 16, por ejemplo, también se establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento, escúchelo usted muy bien, o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad,
podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hay muchos casos, usted lo debe de saber, que ha habido manifestaciones en las que toman las casetas de peaje, las casetas de paga, las que están en las carreteras, pues digamos, federales, estas carreteras que pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ejemplo, le repito, ha habido manifestaciones en que llegan ciudadanos en grupos importantes y liberan las casetas y no le permiten cobrar a las empresas operadoras de la SCT. Y bueno, esto pudiera ser un caso en donde las fuerzas federales podrían intervenir, toda vez que el funcionamiento de una institución fundamental como es la SCT y que tiene que ver con la recaudación de recursos públicos que van a dar a las arcas de la tesorería del gobierno federal, se ve afectado por ciudadanos y en este caso, bajo la estricta responsabilidad del Ejecutivo, podría ordenar la intervención o la acción inmediata de las Fuerzas Armadas. Este es un ejemplo de lo que yo le digo. O simple y sencillamente cuando haya una manifestación en donde bloqueen la entrada de alguna institución como por ejemplo Hacienda, SCT, alguna oficina gubernamental, digamos la de energía, o cualquier otra, o digamos por ejemplo la Cámara de Diputados o de Senadores que se viera ahí tomada, seguramente el Ejecutivo podría ordenar la acción de intervención de las Fuerzas Armadas, amigos cibernautas. Otro punto es, en el artículo 7 se establece que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse en todo momento y sin excepción a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Bueno, el caso es, amigos cibernautas, que seguramente en todo esto muchos de los derechos humanos no serán respetados. Imagínese usted en una manifestación de los ciudadanos en donde ya hemos visto muchos casos, se enfrentan a las policías federales o estatales o municipales y ha habido muertos. Ahora usted imagínese que en lugar de la policía federal, estatal o municipal está el ejército. El ejército tiene una gran preparación para combatir de manera letal, y pues el uso de la fuerza armada que esta institución tiene seguramente será por mucho muy superior a cualquier manifestación en donde seguramente lo estaremos viendo. Habrá muchas muertes, porque este señor que es Enrique Peña Nieto ha dicho que es su intervención de esta fuerza, de las Fuerzas Armadas, una imperiosa necesidad. La actuación de las Fuerzas Armadas ahora se va sobre la población civil y desde luego esto, amigos cibernautas, traerá graves consecuencias. Es cierto, el ejército, nuestras Fuerzas Armadas, la Marina, han realizado una labor muy importante, hay que reconocerlo, en cuanto a la lucha que se da diariamente en contra de la delincuencia organizada. Lo cierto es que, y debemos decirlo, es que sin las Fuerzas Armadas combatiendo al crimen organizado, quién sabe cómo estaría el día de hoy México, porque si nos vamos a Tamaulipas, a Michoacán, por ejemplo en Tamaulipas, por si usted no lo sabe, el ejército o la policía estatal sale custodiada, digamos un convoy en donde va las Fuerzas Armadas, va la Policía Federal, va la Policía Estatal y va la Policía Municipal, un convoy en donde van todas las fuerzas para protegerse entre ellas, para transitar por la ciudad o para transitar por esas carreteras
porque allá, amigos cibernautas, la situación de la delincuencia organizada y del crimen organizado es altamente peligrosísimo, así de ese tamaño, y solamente las Fuerzas Armadas en conjunto de las otras autoridades pueden patrullar, o más bien dicho, las fuerzas estatales y federales piden el auxilio de las fuerzas armadas para poder salir. Y desde luego este es un trabajo que realmente es muy riesgoso, muy peligroso, y lo hace el ejército, y eso debemos reconocérselo. Pero cuando hablamos de una ley de seguridad interior que fue aprobada, en la que se habla que pueden ellos intervenir por orden del presidente en alguna manifestación porque pone en riesgo la operatividad de alguna institución del gobierno federal, entonces estamos hablando de palabras mayores, porque el ejército está preparado para otro tipo de acción, pues ya de un alto riesgo, y no de una manifestación social que tiene algunos otros caminos, ¿no? Entonces, la verdad sí es algo delicado, en lo que muchas organizaciones ciudadanas se han manifestado oponiéndose a que el Senado de la República pues prácticamente apruebe lo que le ha enviado la Cámara de Diputados. Por ejemplo, le voy a decir a usted que la ONU pide no aprobar la Ley de Seguridad Interior, pese a que Jorge Carlos Ramírez Marín ha pedido que el alto comisionado de la ONU en nuestro país no intervenga y respete la soberanía de México. Y el alto comisionado de nuestro país, de la ONU, pues ha pedido que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior. Este comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que la Ley de Seguridad Interior no contiene una estrategia de salida gradual, que es lo que todos están pidiendo, una salida gradual de las Fuerzas Armadas, preparando a las fuerzas civiles para poder combatir este enorme flagelo que tenemos en nuestro país, que es la delincuencia organizada. Dice este alto comisionado que esta Ley de Seguridad Interior, repito, no contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de policía. Y la Ley de Seguridad Interior dice incluso que podrá realizar tareas de investigación prácticamente sustituyendo al Ministerio Público. Podrá intervenir conversaciones telefónicas, podrá disolver, digámoslo así, manifestaciones sociales que pongan en riesgo la estabilidad de nuestro país. Es decir, la Ley de Seguridad Interior pues prácticamente no regula su actuación en cuanto al combate al crimen organizado, sino que se enfoca también en la población civil, y estas organizaciones ciudadanas lo han rechazado, y lo dice un alto comisionado de las Naciones Unidas, amigos cibernautas. Dice que es un proyecto muy preocupante, advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein. Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido, y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado. Fíjese usted lo que estamos viendo el día de hoy. Lo hicieron los partidos políticos, amigos cibernautas. Ahí el PRI y sus aliados y todos ellos llevaron a cabo la aprobación de la ley interior, pese al enorme rechazo de organizaciones ciudadanas y de lo que ha dicho el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Ahí queda este debate,
seguramente será aprobada en el Senado de la República, que está controlado por el PRI y por sus rémoras ahí que están sus lacayos, los otros partidos pequeños que todo le siguen al PRI, y pues con esto reciben una enorme tajada del pastel para seguir teniendo y acumulando riqueza a costa del daño tan grave que le hacen al país. Yo creo que las Fuerzas Armadas son importantes en nuestro país, no debemos dejar de reconocerle el trabajo que hacen, pero las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para poder intervenir en actos civiles que pues seguramente llevarán a más derramamiento de sangre. Ojalá y se hubiera discutido el retiro, repito, de las Fuerzas Armadas, como se ha dicho, de una forma gradual. No lo contiene esta ley de seguridad interior, y a la vez seguir preparando a las policías civiles, pero tal parece que las Fuerzas Armadas vendrán a integrarse y a mezclarse con las fuerzas civiles para combatir al crimen organizado. Nos esperan, con la aprobación de la ley de seguridad interior, nos espera prácticamente de ganar el PRI, una dictadura en la que nos someterán a punta de toletazos y a punta de cañonazos y balazos y culatazos y todo lo que provenga de las armas de las Fuerzas Armadas, porque ellos, como en su momento lo reconoció el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ellos no están preparados para este tipo de eventos. Ellos fueron preparados como un arma letal para defender la soberanía nacional, no para andar disolviendo protestas sociales. Así están las cosas, y lo hicieron los partidos políticos, los mismos que hoy andan buscando la forma de hacerse de la presidencia de la República a costa de lo que sea. Ahí tenemos, por ejemplo, al Frente Ciudadano, que conforma el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, que se disputan la candidatura rumbo a la presidencia de la República, cuando el PRI ya ha definido a su candidato, el pelele de José Antonio Meade, y pues por Morena ya sabemos que es Andrés Manuel López Obrador. Pero esta lucha que mantiene hoy el Frente Ciudadano parece resquebrajarse, porque si bien es cierto que Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Movimiento Ciudadano con Dante Delgado parecía que se ponían de acuerdo, hoy sale a la luz pública que el PRD no nada más quiere que la candidatura no nada más quiere la candidatura de la Ciudad de México, sino quiere la candidatura de la presidencia de la República, y esto lógicamente no va a ser posible. Miguel Ángel Mancera ha dicho que él es el mejor posicionado, y Alejandra Barrales, la líder del PRD, lo respalda, siendo que ella misma es la prácticamente candidata a la Ciudad de México por el PRD. No se puede tener todo, pero se aferran en querer imponer a Miguel Ángel Mancera como candidato presidencial, y ahí Dante Delgado ha dicho sabiamente que Miguel Ángel Mancera debe de ir, pero al Senado de la República. Así se la dejó ir Dante Delgado, y que el PAN tenga la candidatura con Ricardo Anaya a la presidencia de la República. Dice Dante Delgado Ranauro: si estamos convencidos de la necesidad de cambiar al régimen, ponernos de acuerdo en los pasos que siguen no debe de ser un problema. Si estamos de acuerdo, convencidos de cambiar al régimen, el ponernos de acuerdo no debe de ser un problema, dice Dante Delgado. Movimiento Ciudadano, de la cual es su dirigente nacional, cede candidatura presidencial al PAN. Desde luego ellos no tenían ninguna posibilidad. Dante Delgado, un vividor de la política, pues está ahí en ese frente porque le conviene, y pues quiere que su partido siga subsistiendo y desde luego seguir recibiendo las prerrogativas que nuestros impuestos, el pago de nuestros impuestos les da a estos parásitos dirigentes de los partidos políticos, de todos, estatales, nacionales, municipales, todos los partidos políticos reciben dinero de nuestros impuestos.
Con el fin de lograr la coalición electoral para el 2018, Movimiento Ciudadano propuso una fórmula de racionalidad política para repartirse las candidaturas del Frente Ciudadano por México, la presidencia de la República para el PAN, la presidencia del Senado para Miguel Ángel Mancera y la jefatura del gobierno para el PRD. Proponemos, dice Dante Delgado, la construcción de candidaturas por consenso y en los siguientes términos. En razón de los resultados electorales mostrados en 2015 y 2016 y el número de gobernaturas que encabeza, la candidatura para la presidencia de la República debe corresponder al PAN. Mientras el Senado debe de ser para Miguel Ángel Mancera, figura en torno a la cual se unieron y pronunciaron las corrientes del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, proponemos que el perfil de la candidatura a la jefatura de gobierno para la Ciudad de México sea definida por el propio PRD. Es lo que dice Dante Delgado Renauro, que reconoció que hay un estancamiento en las negociaciones para concretar la coalición entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y por eso hizo el planteamiento que denominó de racionalidad política, que se le hará llegar de manera formal a los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Frente. Es decir, hay problemitas al interior pues del Frente Ciudadano. Y bueno, con esta división a nivel nacional se conservan algunas alianzas partidistas. Pese a esta división, algunas alianzas partidistas como la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México y algunas gubernaturas como la de Veracruz, quien propondrá el exgobernador de Veracruz, o sea, es decir, Dante Delgado. Con lo ocurrido en este Frente Ciudadano le da mayores oportunidades al PRI, aliado con el Partido Ecologista, y a Morena con el PT y posiblemente con el PS y Nueva Alianza, que busquen de manera interesada una coalición ganadora. Pues así están las cosas. Dante Delgado pues está deshojando la margarita. ¿Cómo le va a ir? Pues se conservan algunas, pese a que allá hay un divisionismo a nivel nacional rumbo a la presidencia de la República. En algunos estados, como en Veracruz, el exgobernador Dante Delgado pues conserva una alianza con el PAN y el PRD aquí en este estado, por lo que seguramente ya habrá platicado con Miguel Ángel Yunes Linares, que es lo que van a definir y quién va a ser el candidato, aunque todo el mundo dice que en Veracruz pues será el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares. A Dante Delgado lo que le preocupa y le ocupa es seguir recibiendo pues dinero para su partido político, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan.